Madrid, 11:45. La luz azulada del monitor iluminaba la habitación, proyectando sombras en la pared. Los clics del ratón y los susurros en los auriculares eran lo único que rompía el silencio. Valeria estaba en la cama, con la espalda desnuda bajo las sábanas de seda, esperando que él se girara. Que la mirara, que notara su existencia. Pero Javier estaba perdido en su mundo. 5 años de matrimonio y, sin embargo, cada noche se sentía más sola. Se mordió el labio inferior, tratando de ahogar la frustración. ¿Cuándo fue la última vez que le dedicó una caricia? ¿Cuándo la última vez que le dijo que la amaba sin que ella tuviera que preguntarlo? Se levantó sin hacer ruido. Caminó hasta el balcón y encendió un cigarro. No solía fumar, pero últimamente la nicotina era lo único que calmaba la angustia en su pecho. El aire frío de Madrid rozó su piel desnuda, erizándole la piel. Necesitaba sentir algo. Algo más que el peso del vacío. Desde la ventana del vecino vio a una pareja besándose con urgencia. Él la tomaba por la cintura, ella se reía y se aferraba a su camisa. Deseo puro. Pasión sin restricciones. Cerró los ojos. Ella también había sido así una vez. Suspiró y apagó el cigarro. Se giró para volver a la cama, pero entonces sintió el primer espasmo en el vientre. Un dolor agudo, como un puñal caliente perforando su abdomen. Se dobló en dos, con las manos sobre el estómago. Trató de respirar, pero cada inhalación le provocaba más punzadas. Se ahogaba. Javi, susurró, con voz débil. Él no respondió. Ni siquiera la escuchó. Apretó los dientes y se arrastró hasta el móvil. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número de emergencias. Ayuda. El mundo se volvió borroso. Lo último que vio antes de desmayarse fue la luz de la pantalla del ordenador reflejada en el rostro de su marido. Y lo último que escuchó fueron sus palabras. Un momento, chicos. Tengo que pausar la partida. La luz blanca y estéril la cegó al abrir los ojos. Hospital. La sensación de una aguja en su brazo la hizo estremecerse. Una vía intravenosa. La boca seca. La garganta ardiendo. Bienvenida de nuevo, señora Ramírez. Una enfermera de cabello recogido le sonrió con amabilidad. Valeria trató de incorporarse, pero una punzada le recordó lo que había pasado. ¿Qué tengo? Peritonitis. Tuvimos que operarla de urgencia. Podría haber sido peor si hubiera esperado más. Peritonitis. Si no hubiera llamado a emergencias, podría haber muerto esa noche. El pensamiento la hizo estremecer. ¿Y Javier? Giró la cabeza hacia la puerta, esperando verlo entrar. Esperando su voz. Su preocupación. Nada. Miró el móvil en la mesilla y con manos temblorosas revisó los mensajes. Uno solo. Vaya, qué mal. Mejórate. El pecho se le encogió. Eso era todo. No un lo siento. No un cómo te sientes. No un voy para allá. Solo esa frase seca, como si estuviera hablando con un conocido y no con su esposa. Las lágrimas llegaron solas. Se tapó la boca para no sollozar en voz alta, pero el dolor era insoportable. Javier no se preocupaba por ella. Y quizás nunca lo había hecho. Esa noche no pudo dormir. Miraba el techo blanco del hospital, sintiéndose rota. De pronto, la puerta se abrió. ¿Aún despierta? La voz era grave, profunda, con un tono suave que la hizo girar la cabeza. Un hombre alto, de cabello oscuro y ojos intensos, estaba en la puerta. Bata blanca, manos firmes, mirada seria.
Soy el doctor Álvaro Navarro. Fui el encargado de su operación. Ella parpadeó, sintiéndose ridícula por la oleada de calor que recorrió su cuerpo al verlo. Se veía demasiado bien para ser un médico. ¿Cómo se siente? Bien, creo. Él se acercó a su cama, con la carpeta en la mano. No parece bien. Su voz tenía un tono distinto al de Javier. Era fuerte, pero había algo cálido en ella. Valeria sintió un nudo en la garganta. No es por la operación, susurró, antes de poder detenerse. Álvaro se quedó en silencio, observándola. No le preguntó nada. No la presionó. Solo se quedó ahí, en la penumbra de la habitación, escuchándola sin palabras. Y por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que alguien la veía. Los días siguientes pasaron en una extraña calma. Álvaro la visitaba a diario, incluso cuando no le tocaba guardia. A veces se quedaba de pie junto a su cama, revisando su estado. Otras veces se sentaba y le preguntaba cosas sobre su vida. ¿Siempre has vivido en Madrid? Le preguntó una tarde, mientras se apoyaba en la pared con los brazos cruzados. No, soy de Valencia. Me mudé aquí cuando me casé con Javier. Él asintió, pero notó la amargura en su voz. ¿Y él no ha venido a verte? Valeria bajó la mirada. Está ocupado. Silencio. Álvaro soltó un suspiro, dejando la carpeta sobre la mesilla. Si fuera mi mujer, dejaría todo para estar aquí. Sus palabras hicieron que un escalofrío le recorriera la espalda. Si fuera mi mujer. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía esa energía en un hombre. Firme. Segura. Protector. No como Javier. Se atrevió a mirarlo a los ojos y por primera vez no sintió culpa. Sintió deseo. Las visitas de Álvaro se volvieron parte de su día. Cada noche él aparecía en su puerta, con el mismo porte tranquilo, con la misma mirada que la hacía olvidar el vacío en su pecho. Ese día, cuando entró en su habitación, llevaba una taza de café en la mano. Hoy te veo con mejor cara, comentó con media sonrisa. Valeria se acomodó en la cama. Quizás porque alguien aquí sí se preocupa por mí. Álvaro no respondió. Se limitó a mirarla con esos ojos oscuros que parecían leerla sin necesidad de palabras. Se sentó en la silla junto a su cama y deslizó la taza de café hacia ella. Aprueba. Lo he hecho yo mismo. Valeria arqueó una ceja. ¿Médico y barista? ¿Qué más me ocultas? Álvaro sonrió, pero no contestó. No necesitaba hacerlo. Cuando ella tomó la taza y bebió el primer sorbo, el sabor fuerte y cálido le recorrió el cuerpo. Era bueno. Demasiado bueno. Pero entonces sucedió. Cuando intentó devolverle la taza, sus dedos se rozaron. Solo un segundo. Solo un contacto. Pero fue suficiente para hacer que la piel de Valeria se erizara. Ella levantó la vista y lo encontró observándola con una expresión que le robó el aire. Era intensa. Era masculina. Era peligrosa. Era deseo. Y no el tipo de deseo fugaz o mecánico. Era un deseo contenido, un anhelo reprimido que podía romperse en cualquier momento. Valeria sintió calor en su vientre, un calor que no tenía nada que ver con la fiebre de la operación. Quiso apartarse, quiso decir algo para romper la tensión. Pero su cuerpo no se movió. Porque por primera vez en mucho tiempo, ella quería ser deseada. Y con él no tenía que pedirlo. Esa noche, cuando Álvaro se despidió, Valeria tomó el móvil y revisó sus mensajes. Nada de Javier. Ni una llamada. Ni una pregunta. Ni siquiera un ¿cómo sigues?
Había pasado una semana desde la operación y su marido seguía demasiado ocupado para recordarla. Se quedó mirando la pantalla. En el pasado, esto la habría destrozado. Se habría pasado la noche llorando, tratando de convencerse de que aún podía salvar su matrimonio. Pero esta vez no sintió nada. Su corazón no dolió. Su pecho no se apretó. Solo vacío. Y por primera vez ese vacío no la aterraba. Porque ahora había alguien más llenándolo. Al día siguiente, Álvaro la encontró en el pasillo. Ella estaba apoyada en la pared, mirando por la ventana el atardecer sobre Madrid. «Deberías estar descansando», murmuró, acercándose. Ella sonrió de lado. «Hoy me siento mejor». Álvaro se quedó de pie junto a ella, lo suficientemente cerca como para que sus brazos casi se tocaran. «Mañana te darán el alta». Ella asintió, pero su sonrisa desapareció. ¿Volver a casa? ¿Volver a la indiferencia? ¿Volver a dormir en una cama fría, al sonido de las teclas y los murmullos de su marido en el ordenador? El pensamiento la sofocó. Entonces sintió la mano de Álvaro rozar la suya. Un contacto ligero, casi imperceptible. Pero su piel ardió. Él no se apartó. Valeria giró el rostro y lo encontró demasiado cerca. ¿Tienes miedo de volver a casa? Su voz fue un susurro. Bajo, firme, tentador. Ella tragó saliva. No quiero volver a ser invisible. Álvaro levantó la mano y con la yema de los dedos le rozó la mejilla. Su tacto fue lento, casi reverente. No eres invisible. Ella contuvo la respiración. Su pulgar rozó la comisura de sus labios. No fue un gesto apresurado. No fue un simple roce. Fue una afirmación. Un derecho que él se estaba tomando. Y Valeria no lo detuvo. Cuando llegó a casa al día siguiente, Javier ni siquiera se levantó del ordenador para recibirla. ¿Ya estás bien?, preguntó sin mirarla. Valeria dejó caer la bolsa en el suelo. Sí. Él asintió y volvió a su juego. Eso era todo. Ella se quedó ahí, de pie, mirándolo. Intentando recordar qué había visto en él en el pasado. Cómo había podido amar a un hombre que ni siquiera la miraba cuando regresaba de una cirugía. Sintió rabia. No por lo que él hacía, sino por lo que ella había permitido. Respiró hondo y se acercó. Lentamente, sin prisa, se inclinó y le mordió suavemente la oreja. Javier se estremeció, sorprendido. ¿Qué haces?, preguntó con una risa incómoda. Valeria bajó la voz. Solo quería ver si todavía reaccionabas ante mí. Javier la miró confundido. Pero Valeria no esperó su respuesta. Se giró y se fue. Y por primera vez en 5 años, él se quedó mirándola marcharse. Esa noche, cuando Javier estaba sumergido en su juego, Valeria tomó el móvil y escribió un mensaje. Mañana, 8. Dime dónde. La respuesta de Álvaro llegó al instante. Plaza Mayor. Te llevaré a un lugar que te gustará. Ella sonrió. Se levantó, fue al armario y sacó un vestido negro, ajustado en los lugares correctos, con un escote sutil, pero tentador. Lo dejó sobre la cama y se miró al espejo. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como una esposa que esperaba ser notada. Se sentía como una mujer que sabía exactamente lo que quería. Y al día siguiente, cuando el reloj marcó las 8, Valeria no estaba en casa. Plaza Mayor estaba iluminada con una calidez dorada. Música de violines sonaba en algún ring, el murmullo de la gente flotaba en el aire, mezclado con el aroma del café y los dulces.
Valeria llegó con un vestido negro ceñido al cuerpo, los labios pintados en un rojo profundo y el cabello cayendo en suaves ondas. Y allí estaba él. Álvaro esperaba de pie, apoyado contra una farola, con las manos en los bolsillos de su abrigo. Elegante, seguro, masculino. Cuando la vio, su expresión cambió sutilmente. Sus ojos recorrieron su figura con una lentitud peligrosa, como si estuviera quitándole la ropa solo con la mirada. Valeria sintió un escalofrío en la espalda. «Parece que el alta te ha sentado bien», murmuró él con una sonrisa torcida. Ella se detuvo frente a él y alzó la barbilla con una seguridad que no había sentido en años. «Supongo que ahora tengo motivos para arreglarme». Él no contestó de inmediato. Solo la miró, con ese brillo oscuro en la mirada, con esa tensión en la mandíbula que le decía todo sin decir nada. Y entonces extendió la mano. «Ven. Esta noche quiero mostrarte algo que te va a gustar». Valeria dudó por un instante. No por miedo, sino porque sabía que este era el verdadero punto de no retorno. Y aún así, tomó su mano. Álvaro la llevó por las callejuelas de Madrid, alejándola de las zonas turísticas, llevándola a un lugar donde las luces eran más tenues, donde el mundo parecía ralentizarse. La guió hasta un pequeño restaurante con una terraza oculta, iluminada solo por velas. Un lugar íntimo. Personal. No era casualidad. Valeria lo supo en cuanto él se inclinó para apartarle la silla, en cuanto sus dedos rozaron su espalda al hacerlo. Este no era un simple encuentro. Era un juego. Un juego donde él tenía el control y ella, por primera vez, no quería resistirse. Pidieron vino. Y cuando las copas tintinearon en un brindis silencioso, Álvaro la miró con una intensidad peligrosa. A la mujer que ya no es invisible. El corazón de Valeria latió más rápido. Pero no apartó la mirada. Porque esta vez ella también quería jugar. El vino fluyó, las conversaciones se hicieron más íntimas. Hablaron de todo y de nada. Pero lo que realmente hablaba no eran las palabras. Era la forma en que él la miraba cuando llevaba la copa a los labios. Era como sus dedos se deslizaban lentamente por el borde de su propia copa. Y luego, cuando la cena ya casi había terminado, sucedió. Bajo la mesa, sintió su rodilla rozar la suya. No fue un accidente. Álvaro mantuvo la mirada fija en ella mientras lo hacía. Lento. Provocador. Valeria sintió un cosquilleo subirle por las piernas. Un calor dulce y peligroso. No se apartó. No quería apartarse. Por primera vez en años, se sentía deseada de una manera que iba más allá del físico. Se sentía como si fuera el único ser en el universo de Álvaro. Y eso la enloquecía. Caminaban por Madrid de regreso, más despacio de lo necesario. Ninguno quería que la noche terminara. El aire era frío, pero el cuerpo de Valeria estaba ardiendo. Finalmente, llegaron a su coche. Álvaro se detuvo junto a la puerta, pero no la abrió de inmediato. Se quedaron ahí, frente a frente, con la luna brillando sobre ellos. «No quiero que esto termine», susurró ella sin pensar. Los labios de Álvaro se curvaron en una sonrisa oscura. «No ha terminado. Solo estamos empezando». Se inclinó ligeramente. Su rostro a centímetros del suyo. Podía sentir su respiración. El calor de su cuerpo. Si ella inclinaba la cabeza solo un poco más, sí lo hacía. Pero en el último segundo, Álvaro se detuvo. Y en vez de besarla, deslizó lentamente la yema de sus dedos por su mejilla, luego por su mandíbula, trazando un camino lento hasta su cuello. Valeria se estremeció. Era peor que un beso.
Era una promesa. Una advertencia. Una señal de que cuando cruzaran la línea no habría vuelta atrás. Y Valeria no podía esperar a hacerlo. Cuando llegó a casa, Javier todavía estaba frente al ordenador. Pero esta vez sí giró la cabeza. Y cuando la vio, se quedó en silencio. El cabello despeinado por el viento, el vestido ligeramente arrugado, el brillo en su mirada. Había algo distinto en ella. Algo que no sabía describir. ¿Dónde estabas?, preguntó con el ceño fruncido. Valeria se encogió de hombros. Fuera. Él la miró fijamente. Por primera vez, la miró de verdad. Pero ya era tarde. Porque ahora, ella miraba a otro. Esa mañana Valeria despertó con una sensación extraña. Era la primera vez, no se sintió vacía al abrir los ojos. Se giró en la cama, pero Javier ya no estaba. O quizás nunca estuvo. Suspiró y tomó su móvil. Un mensaje iluminaba la pantalla. Hoy, 9. Hotel Barceló, habitación 317. Su pecho se encogió. No había contexto. No había explicaciones. No las necesitaban. Valeria sabía perfectamente lo que significaba. Este no era un juego. Era el momento en que todo se rompería. Y ella ya había tomado una decisión. A lo largo del día, la ansiedad se mezclaba con la emoción. Se miró al espejo más tiempo de lo normal. Se puso un vestido de satén rojo, con tirantes finos y una caída que acariciaba su piel con cada movimiento. Cuando se maquilló, sus labios quedaron de un rojo profundo, provocador. No era la misma Valeria que salió con Álvaro la primera vez. Esta Valeria sabía exactamente lo que iba a hacer. Y lo peor, no sentía culpa. Cuando llegó al hotel, el recepcionista ni siquiera la miró con curiosidad. ¿Cuántas historias como la suya habrían pasado por allí? Tomó el ascensor y apretó el botón del piso 7. Cuando las puertas se abrieron, sintió que le faltaba el aire. No por miedo, sino porque sus pasos la llevaban directo a algo irreversible. Se detuvo frente a la puerta 317. Golpeó suavemente. Unos segundos después, la puerta se abrió. Y allí estaba él. Álvaro no llevaba su bata de médico. No más roles, no más excusas. Solo una camisa blanca abierta en el cuello, los puños remangados y una mirada que no dejaba lugar a dudas. Valeria entró sin decir una palabra. La puerta se cerró detrás de ella. La habitación estaba iluminada por una luz tenue. Había velas sobre la mesa, una botella de vino sin abrir, el reflejo de la ciudad brillando a través de la ventana. Pero Valeria no veía nada de eso. Solo veía a él. Álvaro se acercó lentamente, su mirada fija en la de ella. Cuando alzó la mano y le apartó un mechón de cabello del rostro, Valeria sintió un escalofrío recorrerle la piel. «Dime que me detenga», susurró él. Ella no dijo nada. Su respiración se volvió más rápida cuando él recorrió con los dedos la curva de su hombro, bajando lentamente por su brazo. «Dímelo, Valeria», repitió, más cerca. Pero ella se acercó más. Lo siguiente pasó demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Sus bocas se encontraron y el mundo dejó de existir. El beso no fue suave. No fue exploratorio. Fue posesivo. Las manos de Álvaro la atraparon por la cintura, atrayéndola con fuerza contra su cuerpo. Los dedos de Valeria se enredaron en su cabello, sintiendo su respiración caliente contra su piel. Él la levantó en un solo movimiento y la llevó hacia la cama, dejándola caer entre las sábanas. Los labios de Álvaro recorrieron su cuello, su clavícula, mientras sus manos descubrían su piel con una lentitud exquisita.
Valeria cerró los ojos, dejándose llevar. Por primera vez en años, se sintió adorada. Y ya no hubo vuelta atrás. Cuando la puerta de la habitación del hotel se cerró detrás de ella, Valeria sintió que el aire de Madrid le sabía diferente. La ciudad parecía la misma. Pero ella no lo era. El reflejo en los cristales de los escaparates le devolvía la imagen de una mujer que ya no pertenecía a la vida que llevaba antes. Cuando llegó a casa, Javier estaba en el sofá, con el móvil en la mano. Por primera vez, la miró realmente. Y frunció el ceño. ¿Dónde estabas? Valeria dejó las llaves sobre la mesa. Se acercó lentamente, inclinándose sobre él. En una cita. Él se rió, pero sonó forzado. ¿De qué hablas? Valeria solo sonrió y se giró. Pero esta vez, él no dejó que se fuera. Le sujetó la muñeca con fuerza. ¿Valeria? Por primera vez, había miedo en su voz. Y eso le dio más placer del que debería. Porque ahora, él entendía lo que había perdido. Pero ya era tarde. Los días siguientes fueron una extraña calma antes de la tempestad. Valeria ya no intentaba esconderse. No llegaba a casa antes de que Javier preguntara dónde estaba. No apagaba el móvil en su presencia. Simplemente ya no le importaba. Él, en cambio, sí empezó a notar los cambios. Los vestidos que antes se ponía solo para ocasiones especiales ahora los llevaba cualquier día. El perfume que solo usaba en aniversarios ahora se impregnaba en las sábanas cada noche. Y lo más inquietante de todo, la forma en que ella ya no le pedía nada. Porque ya lo tenía en otro lugar. Una noche, cuando Valeria estaba en la cocina sirviéndose una copa de vino, sintió que Javier se acercaba. Su voz sonó diferente. ¿Mañana cenamos juntos? Podemos ir al restaurante donde solíamos ir cuando éramos novios. Ella no respondió al instante. Se giró lentamente y lo miró. Estaba nervioso. Por primera vez en años, él tenía miedo de perderla. Valeria tomó un sorbo del vino y apoyó la copa en la encimera. Luego se acercó a él. Demasiado cerca. Podía sentir su respiración contenerse cuando ella levantó la mano y le acarició la mejilla. Por un momento, creyó que tal vez aún había algo que rescatar. Pero entonces ella sonrió. Una sonrisa lenta. Cruel. Y luego, susurró en su oído. Lo único que podemos hacer juntos es ir a firmar el divorcio. Javier se quedó en shock. Valeria. Ella ya no lo escuchaba. Porque ya no le importaba. Se dio la vuelta, tomó su abrigo y salió. Ya había tomado una decisión. Y no iba a mirar atrás. Valeria llegó al departamento de Álvaro pasada la medianoche. Él le abrió la puerta sin sorpresa, como si supiera que ella vendría. Ella no dijo nada. Simplemente se acercó y lo besó. Fue diferente a la primera vez. Más profundo. Más salvaje. Más libre. Cuando sus labios se separaron, Álvaro sonrió contra su piel. ¿Por fin lo dejaste? Ella asintió. Pero lo que no esperaba era lo que él dijo después. Vente a vivir conmigo. El corazón de Valeria se detuvo un segundo. ¿De verdad era eso posible? ¿Podía cortar con todo su pasado en un solo movimiento? Miró a su alrededor. La habitación olía a él. A deseo. A peligro. A vida. Y en ese momento supo la respuesta. Sí. Javier llegó a casa después del trabajo y encontró un sobre en la mesa del comedor. Un sobre con su nombre. Lo abrió con manos temblorosas y leyó las primeras palabras. Javier, ya no hay nada más que decir.
Adiós. Se dejó caer en la silla. La casa estaba en silencio. El ordenador apagado. La cama vacía. Todo lo que siempre había dado por sentado se había desvanecido. Y por primera vez en su vida, se dio cuenta de que había perdido el único juego que realmente importaba. Pero ya era demasiado tarde para volver a empezar. Porque ella ya había ganado la partida. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.